Hola y bienvenidos un día más a la magia de la inversión. Estamos a 4 de septiembre, lunes, y hoy lunes no ha habido bolsa americana, estaba cerrada, pero aún así quería grabar el podcast porque quería compartir dos reflexiones con vosotros. Una que ya hemos hecho muchísimas veces y la otra que también, pero que creo que es bueno recordarlas de vez en cuando. Los que me sigáis de más tiempo, pues estas dos reflexiones ya las conocéis. Una de ellas es si por qué invertir en dividendos merece la pena si no son una estafa. Y la otra es acerca de la tranquilidad de tener una buena cartera de acciones de calidad. Empezando con la primera, porque mucha gente suele decir o suele escribir que los dividendos son un poco una estafa o una tontería darlos, y bien es cierto que parte de razón tienen, yo creo que pierden el concepto que hay detrás de todo esto. Lo primero, los dividendos, cuando se reparten, como esta gente bien dice, se descuentan de la cotización. ¿Esto qué quiere decir? Que si una empresa vale 100 y vale 100 euros la acción y reparte 1 euro, la cotización de la empresa va a valer 99 al día siguiente. Y tú no vas a recibir 1 euro porque vas a tener que pagar impuestos, vas a recibir pues 0,79 si te cobran un 21%. Claro, ¿esto qué pasa si lo piensas? Pues que has pasado de tener 100 dólares en una acción o 100 euros a tener 99 euros y 0,79 en tu cuenta, en total 99,79. Has pagado impuestos a lo tonto. Y esto visto así es verdad, pero estás perdiendo el concepto más importante de los dividendos. Los dividendos se reparten porque la empresa puede repartirlos. Y invertimos en empresas que reparten dividendos porque históricamente no es que solo repartan dividendos, es que lo han hecho mejor que el S&P 500. Incluso repartiendo dividendos lo han hecho mejor. Bien, y esto es lo que mucha gente se olvida. ¿Y por qué se olvida? Porque sí que es cierto que en los últimos años las empresas tecnológicas han despuntado mucho en bolsa. Me estoy refiriendo a Google, Apple, y estas empresas históricamente no repartían dividendo y tenían mucho peso en el S&P 500. Google sigue sin repartir dividendos y otras empresas como Apple pues han empezado a repartir algo de dividendo, pero antiguamente no lo hacían y desde luego no están en el histórico de empresas que llevan más de 50 años o más de 25 años repartiendo dividendo. Por tanto, claro, si las empresas que mejor lo están haciendo los últimos años son las que tecnológicas y no están repartiendo dividendo, pues claro, el S&P 500 estas empresas tiran mucho para arriba. Y ojo, que yo no estoy en contra de empresas que no repartan dividendo. Como muchos ya sabéis, la mayor posición de mi cartera es Google. Yo estoy en la posición de comprar el mayor número de empresas de calidad posible, las mejores empresas del mundo, que la mayoría de ellas reparten dividendo porque es algo natural. Porque si tienes una empresa que es estable, que ya no crece muchísimo, sino que es estable con unos ingresos que son muy predecibles, crecientes, pues lo normal es que tenga un dividendo que es predecible y creciente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Hilando con la segunda parte de la reflexión, que este tipo de empresas lo que dan es mucha estabilidad a la cartera. Y como además tienes estos ingresos que son muy estables, pues te permiten dormir muy tranquilo cuando hay crisis. Y también pensad que tampoco hay que volverse loco para cobrar dividendos. Yo, idealmente, si en algún momento llego a ser financieramente independiente y quiero dejar mi trabajo, a mí me gustaría tener mi cartera con todo dividido en 3 partes. Una parte sería una cartera de acciones que repartan dividendo, que me paguen un dividendo que me dé, pues digamos así, para cubrir mis gastos, lo justo para los gastos. Luego lo que tendría sería el resto, pues a lo mejor en un ETF de bajo coste o en un fondo indexado de bajo coste al mundo o al S&P 500. Y por último tendría un fondo de emergencia bastante o efectivo, por decirlo de una manera, bastante grande. Bien, que me cubriera pues al menos un año de mis gastos o incluso 2. ¿Por qué? Porque lo que haría sería lo siguiente. Con los dividendos pagaría todos mis gastos que sé que voy a tener, como puede ser comida, hipoteca o alquiler, coche, gasolina, luz, agua, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego, si quiero hacer algún viaje extra, por ejemplo, o algo extra, en vez de tener que depender de si la bolsa está alta o baja y vender mi indexado, si la bolsa está muy baja, lo que haría sería coger el dinero del fondo de emergencia para hacer ese viaje.
Y luego lo que hago es, pasado un año o dos, cuando la bolsa haya recuperado y tenga beneficios de nuevo en el ETF, pues vendo esa parte para reponer el fondo de emergencia. Por eso tiene que ser un fondo de emergencia bastante grande. No lo puedes hacer con un fondo de 5.000 euros. Claro, hacer esto pues va a requerir muchísimo capital y es algo que yo sé, pero a mí lo que me pasa es que yo suelo ser bastante conservador y es por ello por lo que me gusta invertir mucho en empresas muy estables que reparten la mayoría de dividendos. ¿Por qué? Porque a mí la volatilidad sinceramente no me gusta. Hay gente que le puede gustar y lo entiendo, que de repente vean que sus carteras han subido un año un 40%, pero hay que ser realista y nada sube un 40% todos los años y si lo descubres has tenido suerte. Bien, pero nada va a subir de manera consecutiva todos los años un 40 o un 50%. Y lo que suele pasar es que las acciones que más suben en porcentaje, eventualmente luego también son las que más bajan. ¿Qué pasa? Que las empresas buenas que dan dividendos sostenibles, pues realmente son poco volátiles. Son las que menos bajan, pero luego también las que menos suben. Y recordar, el error de los dividendos está si solo te centras en lo que te están dando en porcentaje de dividendo y no te fijas en la calidad, porque al final el dividendo no es sostenible. ¿De qué me vale a mí una empresa que todos los años me dé un 10% de dividendo si luego en bolsa va a estar cayendo un 20%? Las buenas empresas te dan pues un 3, un 4%, no te suelen dar mucho más. Y en bolsa lo que suelen hacer es subir pues año a año de media un 6, 7, depende de la empresa puede ser un 10 anualizado. Pero no te dan tanto dividendo. ¿Por qué? Porque esas empresas que son tan buenas, la gente las quiere. Y las empresas que van mal lo que hacen es bajan la cotización y por tanto la rentabilidad de dividendo se vuelve muy alta. Y evidentemente un año donde casi todos son subidas, como puede ser este año y como han sido otros en el pasado, pues mi cartera yo sé que lo va a hacer bastante peor que el S&P500. Creo que ahora mismo está en torno al 9, 9,5% de rentabilidad en lo que va de año. Ahora también cuando baja todo, como el año pasado, mi cartera baja muchísimo menos. Entonces yo duermo más tranquilo y a lo mejor al muy largo plazo no consigo ganar al S&P500, pero la tranquilidad que me da tener una cartera que cuando todo cae se mantenga más o menos constante, yo creo que a mí me merece la pena perder algo de rentabilidad. Ahora, si tú llevas muy bien la volatilidad, no fijarte en nada, no te compliques la vida. Métete todo a un indexado del S&P500 y te olvidas de todo. Yo como inversor podría decir que he pasado, digámoslo así, por 3 etapas como inversor en estos 10 años que llevo invirtiendo. La primera es la que yo empecé a invertir en 2013, ¿vale? Y es la la que hemos pasado muchos inversores españoles de invertir solo en lo que conocemos muy de cerca, que es solo la bolsa de España, que además la rentabilidad por dividendo que da es más alta que la americana y además siempre oímos que la bolsa americana está muy cara. Y entonces esa primera etapa pues la pasé pues como muchos comprando mis Mafres, mis gas natural, red eléctrica, Enagas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que yo me di cuenta que vale, estas empresas están muy bien, pero realmente no son las mejores empresas del mundo. Y esto vino hacia mí un poquito después, porque primero tuve otra etapa donde parecía que todos los fondos de autor te garantizaban un 15% anual y invertí en AZ Valor, en Cobas y en True Value. Más o menos los 3 fondos juntos pesaban bastante en mi cartera, pesaban en torno a un 15%. Y de AZ Valor y True Value me salí con ligeros beneficios y de Cobas perdí bastante más que en los beneficios. ¿Y por qué me salí de los 3 fondos y prácticamente a la vez? Pues por una simple razón, porque me di cuenta que a mí no me gusta que me gestionen el dinero. O sea, si tú inviertes con un fondo de autor es porque confías en el gestor y no te vas a poner a mirar pues qué empresas lleva en cartera o cosas por el estilo porque te estás fiando. Pues en mi caso me ponía a mirar qué empresas llevaban en cartera y la mayoría eran empresas que yo por mi cuenta no compraría. Y por tanto dije, mira, no me gusta, por tanto voy a cerrar todo esto y me salí de todo. Y ya a finales de 2018, que hubo una pequeña queda en bolsa americana, decidí centrarme en las empresas que quería tener. ¿Por qué? Porque me di cuenta que, oye, llevo 5 años y no he comprado ciertas empresas que me gustarían, pues porque siempre están caras. Entonces mi cartera no se parece a la cartera que yo quiero tener. Y entonces aproveché esas caídas para
hacer una reestructuración de cartera. Me quedó algo por reestructurar, que acabé ya finalmente, pues aprovechando la crisis del COVID de 2020, pues acabé ya reestructurando perfectamente una cartera que es una cartera que me gusta y que me hace dormir muchísimo más tranquilo. Y a partir, ya os digo, de 2020 yo tengo una cartera que es muy estable, que apenas tiene volatilidad. Cuando todo baja, mi cartera apenas se inmuta. Cuando todo sube, mi cartera apenas se inmuta. Y va pues poco a poco creciendo y poco a poco dándome más dinero. Mientras tanto yo me centro en lo que tengo que hacer, que es trabajar, desarrollar mi cartera profesional para poder ahorrar más dinero, ganar dinero. Evidentemente lo disfruto. Como ya sabéis, suelo viajar y cosas por el estilo, no es que me quede en casa contando el céntimo, pero lo que hago es, como gano más dinero, me puedo permitir ahorrar más, me puedo permitir invertir más y hacer que la bola de nieve se haga cada vez más y más grande. Y a todo el que empezar en bolsa y quiera invertir en acciones en particular, yo siempre le diría lo mismo, que no se fije tanto en el dividendo o en otras cosas, sino que se fije en que sea una muy buena empresa, que sea una empresa excelente a un precio razonable. Y es importante lo del precio razonable, porque por ejemplo a mí Nvidia es una empresa que realmente me gusta, que creo que tiene bastante futuro, invierte mucho en tecnologías donde es puntera, en tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial, sus gráficas suelen ser las mejores y con mucha diferencia. Pero claro, es una empresa que siempre he visto cara y ahora en los últimos meses ha subido muchísimo por el tema de inteligencia artificial y es que tiene que multiplicar por 10 sus beneficios para estar cotizando a números normales. Y claro, visto así, pues dices, oye, es una empresa excelente, pero es que está a unos precios desorbitados. Con Tesla, sin embargo, veo que es una empresa que no es tan excelente como Nvidia, es una empresa pues buena, que tiene su imagen de marca y tiene, por decirlo de alguna manera, ese potencial que tiene ahí, pero la veo siempre súper cara para lo que es. Y os digo más, yo cuando empecé a mirar las cosas de bolsa, fue allá por 2012, que yo no sabía ni invertir ni nada. Tesla es una empresa que yo tenía en la cabeza por mis estudios, porque yo soy ingeniero industrial de la especialidad de electricidad y yo Tesla como empresa la conocía. Pero claro, era una empresa pues que no era rentable para nada. Y evidentemente vas a tener siempre errores de inversión por omisión, es decir, empresas que luego pues crecen mucho y dices, qué pena que no he invertido. Está claro, eso siempre va a estar, y más si intentas invertir para esquivar esta volatilidad de mercado. Siempre vas a tener esos problemas y no hay que tirarse piedras en la cabeza. O sea, no tiene sentido que uno piense que va a invertir en Coca-Cola y va a conseguir rentabilidades del 100% anualizadas. No tiene ni el mínimo sentido. Y hace mucho tiempo, cuando yo empecé a invertir, leí una frase que sinceramente no me acuerdo de quién era, lo intenté buscar a ver si descubría de quién era, si lo sabéis por favor decídmelo en los comentarios, que decía algo así como, no entiendo por qué la gente se empeña en intentar ser rica en un año, durante 20 años y no lo consiguen, cuando prácticamente está asegurado que si haces las cosas bien, en 20 años serás rico. Pero claro, tienes que invertir pensando en un plazo de tiempo de 20 años, no en hacerte rico en un año. Y por último, ya para acabar el podcast, hay una idea que tengo en la cabeza desde hace meses y quería ver si me podíais decir vuestra opinión. En su día yo escribí un ebook bastante más largo de lo que esperaba, no sé si al final fueron 80-85 páginas, porque la acabé escribiendo para mis amigos. La idea era que varios amigos míos me preguntaban, oye, estoy a invertir, ¿cómo empiezo? Y entonces lo estructuré pues en 3 capítulos. El primero era educación financiera, el segundo era tema de inversión en acciones, de qué fijarte y cosas por el estilo, y el último era pues cómo operar directamente con un broker. Y lo empecé haciendo para mis amigos y al final, bueno, lo puse en Amazon por el precio más barato posible. Y es un libro que creo que está bastante bien y bastante entretenido si se lo vas a dar a alguien, pues una persona joven de 20-23 años que justo acabe de terminar la universidad, vaya a empezar a trabajar y le dé un poco pues conocimientos de cómo gestionar su dinero. Y estaba pensando ahora que como ya lo pensé pues eso cuando hice 10 años invirtiendo en bolsa, pues pensé que a lo mejor estaría interesante hacer un ebook que fuera no mucho sino 30-40 páginas donde simplemente explicara pues lo que ha sido mi experiencia invirtiendo. Y como es algo que voy comentando en el podcast, seguramente para la mayoría de vosotros no sea algo nuevo, pero que hable un poco pues de los errores que yo he cometido o de las cosas, los aciertos que he tenido,
o a partir de cuándo se ve el tema de la bola de nieve, del efecto del interés compuesto y ese tipo de detalles que yo creo que a gente que empieza ahora en bolsa le puede llamar la atención. Y bueno, no sé si os interesaría algo así, y si os interesa decírmelo en los comentarios. Aún no he empezado a escribirlo ni nada, solo tengo la idea en la cabeza y tendría que estructurarlo un poco y empezar a escribirlo en los ratos libres que tenga. Y nada más, esto ha sido el podcast por hoy, espero que os haya parecido interesante y os leo en los comentarios. Hasta luego.